Buen día, profe. Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andan? Profe, una consulta. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Es sobre el trabajo que hay que entregar. Sí. Yo le mandé el trabajo, los enunciados y también le mandé el PPT ya armado. La pregunta mía es sobre el video. Es que explicando todo el ejercicio, tengo que explicar los dos ejercicios. Yo lo estoy haciendo con una compañera. Entonces, no Sí, sabía si... es un video por cada temática, donde tienen que plantear la situación problemática y la alternativa de solución que ustedes proponen. ¿Eso lo tenemos que hacer por separado? O sea, ¿cada uno tiene que explicarlo o lo podemos explicar los dos juntos? Esa parte no... No, un video en donde participen los dos. Ah, Puede perfecto. ser un Zoom que se graban mientras los van explicando, como ustedes quieran. Pueden usar la herramienta que quieran. Dale, y eso lo subimos a YouTube y le pasamos el link. Claro, puede ser a YouTube o a cualquier lugar donde nosotros tengamos el acceso. Lo que nos tienen que enviar a nosotros es el link de cada uno de los videos. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vemos el último concepto previo al parcial, que es la semana próxima, que bueno, lo arrancamos a las 10:30. Yo voy a hacer un Zoom, digamos, como para estar en contacto con ustedes por si alguien necesita algo en particular, acompañarlos. Si hay alguna duda, alguna dificultad, yo estoy atento, pero hago la aclaración que no es necesario que se conecten al Zoom, ya que a las 10:30, 10:35, ya va a estar habilitado el parcial para que puedan empezar a desarrollarlos en la plataforma. La metodología es la misma que venimos desarrollando durante todo el año. Voy respondiendo por algunas preguntas que me fueron haciendo en la semana. Este es el último tema que ingresaría, que es la parte de superficies. Lo que no va a ingresar en el parcial es transformaciones lineales, que es una unidad que es de la segunda parte de la materia, pero bueno, por cuestiones temporales no pudimos llegar. Se va a dejar para los primeros días de diciembre para dar el tema, de forma tal de completar la totalidad del programa. O sea que en el parcial entraría toda la parte que es de rectas y planos, eso sería una unidad. La otra unidad sería matrices y determinantes. Se saca sistemas y cónicas porque hacen el trabajo. Y lo que damos hoy, que es la parte de superficies. Transformaciones lineales no se va a evaluar en esta primera instancia, posiblemente se incorpore cuando se hagan los recuperatorios. ¿Está claro? Ok, profe. Vale, profe. Bueno, buenísimo. De esta parte de superficies que vamos a empezar a ver hoy, es simplemente que ustedes sepan reconocer a partir de una ecuación a qué superficie corresponde. Si bien hay mucho para hacer en el estudio de las superficies, lo nuestro se va a limitar un poco a reconocer con qué superficie estoy trabajando y algunas características elementales. La clase es corta, no tiene gran desarrollo teórico, pero bueno, vamos a comenzar la clase repasando algunas cuestiones. Hoy les preparé una presentación que ya se la subí a alumnos web, quizás por ahí alguno ya la descargó, la pudo ir mirando. Si no, el material lo tienen ahí, como para poder hacerlo. Lo que voy a hacer es, voy a trabajar hoy mucho con el GeoGebra. Así que después, si quieren ustedes, mientras yo estoy con el GeoGebra, ir mirando lo que yo les fui haciendo con la presentación, también lo pueden hacer, o cualquier duda que surja. Vamos a arrancar recordando
algunas cuestiones importantes que vamos a necesitar. Yo le estoy compartiendo una pizarra acá. Entonces yo les voy a escribir una ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué responde esta ecuación? ¿Qué es esta ecuación? Quizás muchos ya deben estar pensando qué es. Alguno capaz que se dio cuenta. ¿Qué sería esa ecuación? Una circunferencia. Bueno, ahí me dicen una circunferencia. ¿Con qué características? A ver si podemos ahondar un poquito más. Con centro en... Sería el origen de coordenadas, en 0, 0. Y el radio... 4. No sería 4, no. No, No, 2. porque... La 2, raíz. porque... Claro, porque eso es el radio elevado al cuadrado, lo que aparece en el segundo miembro. Perfecto, perfecto. Entonces hay una circunferencia centrada en el origen de coordenadas y cuyo radio es 2. Perfecto, muy bien. Eso si estamos hablando en R2. Pero si yo llevo esa ecuación, que es una ecuación cuadrática, la llevo a R3, ¿representará lo mismo o no? En R3, ¿seguirá siendo una circunferencia o se transformará en otra cosa? Bueno, y la respuesta es que sufre una modificación, se transforma en otra cosa. Ustedes fíjense, si yo voy a R3 con esa ecuación, donde las variables son x y z, en esa ecuación hay una variable que no aparece, que es la variable z. Y con respecto a z no hay ningún tipo de limitación. Z podría tomar valores de menos infinito más infinito con esa situación. Bueno, ahora vamos a ver en el GeoGebra, a ver qué representa eso. Si yo les doy esta ecuación, x al cuadrado igual a 4x, la ecuación cuadrática, que tiene un término al cuadrado y el otro que es lineal. ¿Sí? Una variable cuadrática y una variable lineal. En este caso en particular, si estamos en R2, eso responde a la ecuación de una parábola. Bueno, y si vamos a R3, ¿será una parábola o será otra cosa? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Les presento otra ecuación. X al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esta es la ecuación canónica de una elipse centrada en el origen de coordenadas. Su eje focal es horizontal. Fíjense que ahí a al cuadrado es 9. Está como denominador de la variable x. Entonces el eje focal es horizontal. Esto es una elipse entonces. Ahora, si en vez de tener un signo más, yo lo cambio, vamos a poner otro color, y a este signo más lo transformo en un menos, deja de ser una elipse para transformarse en una hipérbola, cuyo eje focal miro el término positivo. El positivo es el que tiene la variable x. Bueno, es horizontal. El eje focal es horizontal. Bueno, ahora vamos a llevar estas ecuaciones a R3. Y vamos a ver qué pasa.
voy a dejar de compartir acá. Profe, Sí. me avisó un chico que está en sala de espera. Ah, a ver. Sí, creo que ya entraron todos. A ver. Sí, ya debe haber entrado. Bueno, vamos a... Ustedes están viendo mi navegador. Se ve la ¿Puede ser? pizarra ahí, profe. ¿La pizarra ven? Espera, a ver. Sí. Vamos de vuelta. Acá están viendo el Google. Sí, ahí sí. Ah, bueno, bien. Si acá ponen GeoGebra clásico en 3D, pueden, sin descargar el programa, pueden abrir el GeoGebra en 3 dimensiones, que está muy bueno. Les recomiendo que por ahí, para este tema y para más adelante, cuando estén en análisis 2, etc., lo usen porque tiene cosas muy, muy interesantes. Entonces, vamos a comenzar con la primera de las ecuaciones, con x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Que en R2 era una circunferencia. Fíjense lo que se transforma acá en R3. Piensen ustedes que la variable z no tiene ningún tipo de limitación. Va desde menos infinito hasta más infinito. Muchos matemáticos hablan de que es una secuencia de circunferencias, una arriba de la otra, desde el menos infinito hasta el más infinito. Y forman esto. Esta es una superficie, que capaz que alguno la conoce. Vienen los rollos de cocina, ¿no? Parecido. Parecido, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama esto? Este es conocido, ¿eh? Este se llama cilindro. Es un cilindro. Y particularmente es un cilindro circular. Cilindro circular. Ese es el primer nombre, entonces. Entonces, la ecuación de una circunferencia en R2, en R3 se transforma en un cilindro circular. En algunas bibliografías aparece como cilindro circular recto. Estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Cilindro circular recto. Si ustedes miran la ecuación, ¿cuál es la variable que no aparecía? La variable z. Y este cilindro tiene un eje central. El eje central es el de color azul. Bueno, justamente ese eje de color azul es el eje z. O sea que la variable que no está en la ecuación se corresponde con el eje central de esta superficie. Después podríamos trasladarlo el cilindro, pero originalmente, bueno, lo empezamos a ver de esta manera. Si yo quisiera hacer un cilindro circular cuyo eje sea coincidente con el eje Y y el radio sea 3, ¿cómo tendría que escribir esa ecuación? A ver si me ayudan. X al cuadrado. ¿Qué variable no tendría que aparecer? Bueno, la que quiero que sea el eje, la variable Y. Más z al cuadrado. Y dijimos que el radio era 3. Igual a, entonces, a 9. A ver si lo llegan a ver ahí. ¿Los ven los dos cilindros? Sí. Uno de radio 2, el otro de radio 3.
uno tiene como eje de la superficie al eje de color azul, el otro al verde, al Z y al Y respectivamente. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Bien. Bueno, vamos con otra ecuación que hemos presentado. Habíamos dicho y al cuadrado igual a 4x en R2 era una parábola. Vamos a ver acá. A ver si lo ven. Miren, si yo tendría la posibilidad de volar con un dron desde arriba, lo veríamos así, ¿no? El eje X es el rojo, el Y es el de color verde, lo veríamos de esta manera. En R2 sería una parábola, ¿lo ven? Pero bueno, acá se hizo una superficie, ¿no? ¿Saben cómo se llama eso? Bueno, eso se llama también, es un cilindro. Nada más que no es circular. Se llama cilindro parabólico. Cilindro parabólico. Entonces las parábolas en R2 se transforman en R3 en cilindros parabólicos. Pueden observar ustedes, yo voy a hacer algo acá ahora. Voy a poner Z igual a K. K es una variable. Es una variable que va a valer desde... Ahí hay un deslizador, ¿lo ven? Desde menos 5 a 5. Entonces yo podría ir cambiando la posición. Como dice que Z es igual a K, ahora Z es igual a 1 porque K es 1. Pero yo podría llegar a cambiar el valor de K y se mueve el plano. ¿Lo ven el plano? Z igual a K es un plano paralelo al piso. ¿Ven que se va moviendo? sí, sí. Bien, buenísimo. La intersección del plano con este cilindro parabólico, en esa intersección siempre da como resultado parábolas. Y esas parábolas resultantes tienen siempre el vértice sobre un eje. El vértice de esas parábolas están sobre el mismo eje. Ese eje es el eje de color azul. Que tenganlo en cuenta porque es justamente la variable que no aparece en la ecuación. Fíjense que la ecuación es y al cuadrado igual a 4x. Hay una linda forma también de ver el resultado de la intersección, que si ustedes van acá a las herramientas, acá tienen intersección. Y tienen que tocar las superficies. El cilindro y el plano. Entonces por ahí, ahora lo ven mejor. Bueno, ahí se nos fue muy abajo el plano. Pero ven, siempre es el resultado una parábola. Y la parábola resultante tiene el vértice siempre en el mismo lugar, sobre el eje de color azul. Acá tienen la posibilidad, si quieren, de venir por acá abajo, acá. Tienen la posibilidad de rotar la gráfica, de agarrarla, ¿ven? La pueden mover de acá para allá, como quieran. Y ver visualmente lo que nos está dando como resultado. Recuerden que si en vez de haber puesto acá en la ecuación 4x, yo hubiera puesto menos 4x, las ramas de la parábola abren hacia el otro lado. Fíjense lo que hubiera pasado. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos adelante.
Bueno, recuerden, el eje X es el rojo, el Y es el verde y el azul es el Z. Bueno, vamos con otra ecuación. Vamos con lo que era una elipse. En R2 vamos a ver qué pasa acá. Ya se deben estar imaginando, ¿no? Habíamos puesto algo así. Más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Bueno, ¿qué nos arrojó como resultado? Lo pueden ver. Esto es un cilindro elíptico. Y el eje central de esta superficie corresponde con la variable que se ausenta en la ecuación, con Z. Y si yo, en vez de tener un signo más acá, lo cambio y le pongo un signo menos, se transforma, pasa de ser de un cilindro elíptico a un cilindro hiperbólico. A ver si lo vemos. ¿Lo ven? Se llama cilindro hiperbólico. Entonces, las cónicas en R2 se transforman esas mismas ecuaciones que son de segundo grado, donde no hay una de las variables. Tengan en cuenta eso. Hay una de las variables que está ausente. Se transforman en cilindros. Cilindro circular, cilindro parabólico, cilindro elíptico y el cilindro hiperbólico. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No, profe, todo bien. Bueno, bien. Bueno, ahora empezamos a trabajar con ecuaciones de segundo grado, como estas, las que vimos, que también son de segundo grado, pero con la diferencia de que aparecen las tres variables. Aparece X, aparece Y, aparece Z. Las tres tienen que aparecer. Entonces ya no van a ser cilindros, van a ser otras cosas. Y son cuadráticas, ténganlo en cuenta. Son cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas. Bueno, la primera que les voy a presentar es la ecuación del cono. La ecuación del cono. El cono se encuentra igualado a 0. La ecuación del cono es igualada a 0. Estamos hablando de la ecuación general. Tenemos que tener dos términos con un signo de los términos cuadráticos, ¿no? Estoy hablando de los términos cuadráticos. Dos términos que tengan coeficiente con el mismo signo y el tercero, ¿sí?, que sea distinto. O sea, podríamos decir que de tener dos términos que sean positivos y uno negativo. O al revés, tener dos negativos y uno positivo. Los términos cuadráticos. Entonces vamos a escribir uno de ellos. Por ejemplo, x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Ahí los coeficientes son 1 y 1. Podrían ser iguales, podrían ser distintos. No hay problema. Lo importante es el signo. Y el siguiente término lo voy a hacer negativo. Menos, por ejemplo, z al cuadrado. Los coeficientes son entonces 1, 1 y menos 1. Dos tienen el mismo signo y el tercero no. Y esto igual a 0. Bueno, y lo que se transforma es esa superficie que se llama cono, donde el eje, ¿quién es el eje? El eje es ni más ni menos que el término distinto, podríamos decir, que tiene el signo distinto.
En este caso el distinto era el negativo. ¿Lo ven eso? Sí, sí. Vamos a suponer que yo quisiera hacer, les digo a ustedes, escríbanme la ecuación de un cono cuyo eje, si el eje central, sea el eje X. ¿Alguno se anima a decirme la ecuación? Y al cuadrado más z al cuadrado menos x al cuadrado igual a 0. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Siempre va igualado a 0, eso sí, recuérdenlo. Profe, una pregunta. Sí. Si todas las cónicas son de un cono cortado, las que están en el R3, ¿sería el equivalente a cortar un cono en R4? ¿Cómo? Aquí más Repetímelo que no te escuché. Lo que pasa es que en R4 ya no se puede representarla. Teóricamente se podría... Mira, te cuento. Lo que nosotros hacemos acá al realizar intersecciones se llaman curvas de nivel. Lo que vos haces al intersectar dos superficies es lo que se llaman curvas de nivel, que después vos podés ir a un plano y graficarlas. Ahora, lo que vos preguntás, lo que generan son superficies de nivel. Esas superficies de nivel, ¿sí?, es cualquiera de las superficies que les estoy presentando. No necesariamente son exclusivamente los cilindros. Podría ser cualquiera. Pero es, digamos, quiero aclarar, en R4 nosotros no podemos graficar. Es medio un concepto teórico. Ya nos vamos un poquito más arriba. Pero está bien, la intersección entre esas superficies no esas superficies, esos lugares geométricos que dependen de tres variables, que necesito la cuarta dimensión, que no las puedo graficar, en la intersección teórica dan superficies. Y las superficies sí las puedo graficar. Es la intersección entre dos, ¿sí?, superficies o dos lugares geométricos de aquel espacio. Sí, pero no necesariamente el resultado es un cilindro. Puede ser cualquiera de las que le presento. Podría escribirles, a ver, menos x al cuadrado vamos a hacer así. Vamos a ponerle positivo. Bueno, no, vamos a hacer así. Bueno, piensen en esa ecuación. Ahora la voy a igualar a 0, ¿no? Bueno, ahí apareció. ¿Cuál sería el eje? Y El eje Y. Muy bien, el de color verde, ¿no? ¿Está? Pues el distinto. A eso me refiero cuando hablo del distinto. Bueno. Yo les dije que tenían que tener el mismo signo. Dos términos tienen que tener el mismo signo y el tercero distinto. Y todo igualado a 0. Seguimos. ¿Alguna pregunta de conos? Los que tienen el mismo signo no necesariamente tienen que tener el mismo valor. Yo podría poner acá, supongamos, tengo dos negativos, pero uno lo podría modificar. Por ejemplo, poner menos 4 acá. ¿Bien? Sigue siendo un cono, nada más con una alteración. Y la alteración tiene que ver con la intersección, que cuando yo hago con algún plano, en vez de darme una circunferencia, puede ser que me dé otra cónica.
pero sigue siendo un cono. Entonces, los coeficientes de los términos cuadráticos, 2 iguales en cuanto a signo y uno distinto. Seguimos nomás. Ahora, ¿ustedes ven el PowerPoint? Ahora que yo les muestro. Sí, profe. Bueno, yo les preparé 2 hojitas con los nombres. Y ahí, bueno, tienen una de cilindros y otra que es esta que les estoy mostrando. También a los cilindros les hago la aclaración, porque por ahí lo encuentran en alguna bibliografía. Yo se los escribí acá. En vez de llamarlo cilindro circular, lo llaman cilindro de directriz circular. Es lo mismo. Cilindro de directriz parabólica, cilindro de directriz elíptica, cilindro de directriz hiperbólica. Estamos hablando de lo mismo. Ya les presenté el cono, ahora vamos a las cuádricas. Las cuádricas tenemos 2 grandes familias, las que son con centro y sin centro. ¿Qué tienen de particular las cuádricas? Bueno, también que aparecen las 3 variables y son ecuaciones de segundo grado. Como el cono, ustedes me dirán, bueno, ahí pasa lo mismo que con el cono. Sí, pasa lo mismo que con el cono, pero vamos a encontrar algunas variantes. Vamos primero a la esfera. ¿Alguien conoce la ecuación de la esfera? Por ahí la más popular. ¿Alguno se anima a decirme alguna esfera? Todas las variables se encuentran elevadas al cuadrado cuando tenemos la esfera. A ver. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. 4. El radio es 2. ¿Cómo son los coeficientes de los términos cuadráticos? Los coeficientes de los términos cuadráticos deben ser todos iguales. En este caso, todos son iguales a 1. Si son todos iguales, estoy en presencia de lo que aparece en pantalla. Recuerden que tenemos el radio al cuadrado en el segundo miembro. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a presentarles un punto. Ahí, el punto P. Y yo quisiera que esa esfera, cuyo radio es 2, tenga centro, no en el origen de coordenadas, en el punto P. ¿Cómo escribo la ecuación? Voy a tener que trasladarla. Entonces, bueno, 1, 2, 3 es el punto, ¿no? Voy a modificar esta ecuación. Entonces nos quedará x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 4. Lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en definitiva es una nueva esfera donde lo que hemos hecho es una traslación. La hemos trasladado. ¿Dónde la trasladamos? Bueno, su centro ahora es el punto P de coordenadas 1, 2, 3. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, típico ejercicio de examen. ¿Sí?
reconocer la ecuación de la esfera con centro en tal y radio tanto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí en la ecuación de la esfera, viste que cuando vos pusiste los puntos con los que querías que se intersectara, negativos. Sí, pues lo que estamos haciendo es una traslación. Es el valor de x menos ese valor de abscisa, en este caso, de valor de x del punto. X menos 1. Las coordenadas del punto son 1, 2, 3. Entonces es x menos 1. La idea es que cuando vos reemplaces el valor de x por 1, en ese paréntesis, eso se anule. Si yo reemplazo el valor de x por 1, me queda 1 menos 1 que me da 0. Por eso se anula. Cuando reemplazo el valor de y por 2, me queda 2 menos 2 que es 0, se anula. Lo mismo con z. Está bien, buenísimo. Si yo hubiera tenido en vez del punto 1, 2, 3, vamos a suponer que tuviera el punto 1, 2 menos 3, fíjate dónde está el punto ahora, está en otro lugar. ¿Cómo modifico la ecuación para que ese sea el centro? Yo tengo que buscar la forma de que en este paréntesis poner una estructura que cuando reemplace el valor de z por menos 3 se me haga 0. Claro, o sea, con más 3 pondrías. Claro, más 3. Bueno, y acá no sé. ¿Ustedes siguen viendo lo mismo? Pues me pareció un cartel de Windows. A ver. ¿O están viendo en mi pantalla? Se ve la pantalla. Ahí está, bueno, no sé. Creo que me está pidiendo alguna activación, algo raro, pero bueno. Lo estoy ignorando por el momento. Bueno, ahí lo ven. Creo que Renata me había preguntado. Sí, sí, ¿Te, buenísimo, profe, gracias. ¿Te diste cuenta ahora? Sí, 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 tenía esa duda de si tomar como la ecuación negativa y bueno, si cambia el signo en el punto o se cambia en la ecuación por Claro. positivo. Vos tenés que pensar que ese paréntesis se tiene que anular a reemplazar el valor de la variable por las coordenadas del punto. Está bien, gracias, Bueno, profe. buenísimo. Vamos a entonces... Bueno, entonces, para que quede claro la esfera, todos los coeficientes cuadráticos deben ser iguales. Ahora, ¿qué pasa si alguno es distinto? Vamos a suponer que acá pongo x al cuadrado más y al cuadrado, hasta ahora son los dos iguales, ¿no? Y este lo vamos a modificar. Vamos a poner más, todos tienen el mismo signo, está claro, ¿no? Todos con el mismo signo. Todos positivos, ¿sí? O todos negativos. Vamos a poner todos positivos. Pero este no va a ser 1, el coeficiente. Va a ser un noveno. O lo que es lo mismo decir z al cuadrado sobre 9. A ver si lo llegan a ver. Se me fue de pantalla. Bueno, igual a 1. Bueno, ¿ven lo que apareció ahí? Bueno, ¿alguien conoce cómo se llama esta superficie? Está igualada a 1, ¿no? Eso que quede claro, lo igualamos a 1. Todos los coeficientes con el mismo signo, pero bueno, al menos uno es distinto al resto.
¿Saben cómo se llama? ¿Escucharon hablar del elipsoide? Este es un elipsoide. Bueno, el eje focal del elipsoide, si ustedes miran la ecuación, acá esta estructura que yo les escribí, donde dice A, ¿se acuerdan? Teníamos que mirar, en la elipse mirábamos el más grande de los denominadores para saber el eje focal. Bueno, y acá lo mismo, tenemos que mirar los denominadores. ¿Cuál es el más grande de los denominadores? Bueno, es el 9. Ese sería A al cuadrado. Lo que determinaría es la ubicación del eje focal. El eje focal, en este caso, coincidiría con el eje Z. Fíjense si yo, en vez de dejar acá el denominador de I al cuadrado como 1, yo le pongo, supongamos, dividido, y voy a ser un poquito exagerado, 25. Va a cambiar ahora el eje focal. ¿Quién va a ser el eje focal? Bueno, va a ser el eje Y, el eje de color verde. Vamos a apretar Enter. Bueno, y de esta forma podríamos seguir jugando, ¿no? Entonces, tenemos los coeficientes de los términos positivos, tienen todos el mismo signo. Está igualada a 1 la ecuación, ¿no? Todos el mismo signo. Pero, ¿sí? Son distintos. Al menos hay uno que es distinto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien?
Bueno, hasta acá alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, ¿qué pasa si en esta misma ecuación, ya que estamos con la fórmula del elipsoide, está igualada a 1, uno de los coeficientes, solo uno de los coeficientes, cambia de signo? O sea que en vez de ser positivo pasa a ser negativo. Vamos a suponer que cambio este último. En vez de ser positivo, z al cuadrado sobre 9 es negativo. Entonces, de los coeficientes cuadráticos tengo 2 positivos y 1 negativo. Igualado a 1, ¿no? Puede estar igualado a 1 o estar igualado a cualquier número distinto de 0. Hago la aclaración por las dudas. Nosotros generalmente, para que sea más sencilla la lectura, siempre lo igualamos a 1. Porque lo llevamos a la forma canónica. Bueno, vamos a cambiar este también. Miren, voy a dejar así. X cuadrado más Y cuadrado menos Z al cuadrado sobre 9 igual a 1. Así lo ven más lindo. Bueno, esta es una superficie que se asemeja a algún vaso de trago largo o alguna torre de enfriamiento que anda por la zona. La torre de enfriamiento tiene más esta ecuación, a ver, una forma un poco más grande. X cuadrado más Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 1. Si alguno, bueno, es observador cuando va con el auto, por ahí por la autopista, puede verla, o si va para Ensenada, sobre la avenida 43 está el hiperboloide de una hoja. Entonces, de los términos cuadráticos, 2 positivos y 1 negativo. O 2 negativos y 1 positivo. Fíjense, el eje de esta superficie cónica se corresponde con el distinto. El eje en este caso es el eje Z, el de color azul, que es el distinto en la ecuación. Si a mí me hubieran dicho que el eje de este hiperboloide de una hoja tiene que ser el eje Y, ¿alguien se anima a decirme una ecuación? Y pones como negativo el eje Y ahí, profe. O sea, te quedaría X al cuadrado menos Y al cuadrado más Z cuadrado. Bien, perfecto. Lo que dice el compañero es venir acá y modificar. Poner menos. Y acá poner más. Muy bien. Bárbaro. Ese sería entonces el hiperboloide de una hoja. El otro día un alumno me dijo que había una estructura para hacer malabares, que era de este estilo, que respondía a esto, un hiperboloide de una hoja. Me dijo su nombre, pero no lo recuerdo. Capaz que ustedes lo han visto. Creo haberlo visto en un semáforo. Acá me vino un muchacho con algo parecido, con un hilo. Supongo que debe ser eso. Pero no tengo el nombre técnico. Capaz que alguno lo conoce. Ok.
observen el plano que va generando distintas intersecciones que varían desde hipérbolas a posiblemente algún otro tipo de curva que después nos podemos detener a analizar. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué pasa ahora si tenemos, bueno, la ecuación igualada a 1, pero ahora tenemos un solo término positivo y dos negativos? Vamos a suponer que acá cambiamos y ponemos x al cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Fíjense lo que aparece. Esto también es un hiperboloide. Nada más que en vez de ser de una hoja, es de dos hojas. Y el eje de esta superficie se corresponde con el distinto, con el término distinto. En este caso el distinto es el positivo. El que tiene la variable x. El eje rojo se corresponde con el eje x. Si yo quisiera que sea el eje z, vamos a suponer el eje de la superficie cónica, bueno, podríamos hacer algún tipo de modificación en la ecuación. Bueno, podríamos poner menos, acá le ponemos más, y bueno, ahí cambia la ubicación del eje de esta superficie. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ahora, volviendo al PowerPoint, ya vimos las cuádricas con centro, que son la esfera, la elipse, la esfera, el elipsoide, el hiperboloide, de una hoja y de dos hojas. Ahora nos vamos a las que son sin centro. Bueno, ¿qué pasaba con las cónicas esto? Esto lo pueden relacionar con cónicas, ¿no? ¿Cuáles son las cónicas que tenían centro? Bueno, las cónicas que tenían centro eran la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Ahí tenemos la esfera, el elipsoide y el hiperboloide. Y la cónica que no tenía centro, que tenía vértice, era la parábola. Bueno, entonces acá las cuádricas que no tienen centro se llaman paraboloides. Bueno, y dentro de los paraboloides vamos a tener tres: circular, elíptico e hiperboloide. Hiperbólico, perdón. Hiperbólico. Paraboloide e hiperbólico. Si ustedes miran ahí en la pantalla, aparecen los paraboloides. Son los tres de color rojo que están abajo a la derecha. El primero es circular, más parecido a una taza, ¿no? El paraboloide elíptico, aquí abajo de todo en la diapositiva en la parte central. Y el último a la derecha, el paraboloide hiperbólico, también conocido como silla de montar. Entonces, bueno, vamos a ver esas ecuaciones. ¿Qué sucede con los paraboloides? Es una ecuación de segundo grado donde aparecen las tres variables, pero escuchen bien esto, hay dos que están elevadas al cuadrado y la restante es lineal.
sea, vamos a tener dos variables elevadas al cuadrado y una elevada a la primera potencia. Entonces, vamos a poner acá x al cuadrado más y al cuadrado. Los dos términos, fíjense acá, que los dos términos cuadráticos tienen el mismo coeficiente, 1 y 1. Ahí ya me apareció la gráfica, miren. Tienen igual coeficiente. Si tienen el mismo coeficiente los términos cuadráticos, es circular. Acá, ¿por qué me lo grafica? Porque asume el programa que yo lo voy a igualar a z. Esto es lo mismo que poner menos z igual a 0. Está claro, si yo pongo igual a z, es lo mismo que poner x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0. Bueno. Cuando los coeficientes de los términos cuadráticos coinciden, estamos hablando de un paraboloide circular. Si yo me tomo el trabajo de intersectar este plano que estoy haciendo subir y bajar, ahora va a aparecer en pantalla, si ese plano yo lo hago intersectar con esta superficie, la intersección me va a arrojar como resultado circunferencias. Hasta que no se intersecta más. Se me va para abajo el plano y no hay intersección. Pero por eso hablamos de paraboloide circular. Vamos a esperar un poquito más que aparezca. Ahí lo pueden observar. La intersección nos da como resultado circunferencias. Ahora, si de esa ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a z, los coeficientes de los términos cuadráticos tienen igual signo, pero son distintos entre ellos. Por ejemplo, acá podría decir, este es coeficiente 1, el de x al cuadrado. Pero el de y al cuadrado le voy a poner un noveno. Tienen el mismo signo, pero son distintos entre ellos. Lo que es lo mismo que decir x al cuadrado sobre 9. Volvemos a la intersección, volvemos a la animación del plano que sube y baja. Lo que podemos observar ahora es que al realizar esa intersección, la podemos ver desde acá. Vamos a esperar un poquito. La intersección entre esas dos superficies, el plano y el paraboloide elíptico, arroja como resultado elipses. Cuyo eje focal es el eje Y. Bien. Y nos falta la última. Paraboloide hiperbólico. Está claro que el eje acá, el eje lo determina la variable que está elevada a la primera potencia, la que es lineal.
el eje Z en este caso, porque es la lineal. Pero es hiperbólico si los coeficientes, los términos cuadráticos tienen distintos signos. Yo lo voy a hacer acá. Voy a poner un menos. Entonces, un coeficiente es 1 y el otro coeficiente es menos un noveno. Tienen distintos signos. Bueno, fíjense el dibujo que me apareció, ¿no? Bueno, esto que apareció acá es lo que se denomina la silla de montar. Vamos a poner un número más chiquito acá, así no se me va tanto de pantalla. O directamente podemos poner así. A ver. Bueno. Fíjense la intersección con el plano, ¿no? Da hipérbolas por debajo e hipérbolas por encima, pero va a cambiar algo en esa intersección, ¿no? Fíjense la ubicación de las ramas de esa hipérbola. Es más, ahora les voy a sacar el paraboloide hiperbólico y lo vamos a mirar desde arriba. Ahí el eje focal de la hipérbola es el eje X. Ahí es el eje Y. Cuando está por debajo, el plano está por debajo del piso, cambia el eje focal de la hipérbola intersección. ¿Qué pasa cuando z es igual a 0? A ver, vamos a moverlo esto y vamos a poner... En un momento de la intersección me está dando como resultado, esto no es una hipérbola, me está dando como resultado dos rectas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el resultado de la intersección entre dos superficies? Ahora que ya conocen las ecuaciones. Vamos a volver a la pizarra. Vamos a suponer que yo tengo esto. Tengo x al cuadrado menos y al cuadrado igual a z. La ecuación de segundo grado. Aparecen las tres variables. Pero tengo que tener la siguiente observación. Hay dos que están elevadas al cuadrado y una es lineal. Ya sé entonces que es un paraboloide. ¿Qué tipo de paraboloide? Miro los términos cuadráticos, particularmente sus coeficientes. Un coeficiente es 1, el otro es menos 1. Tienen distintos signos. Es un paraboloide hiperbólico. Es la silla de montar. Me dicen que tengo que intersectarla con un plano. El plano puede ser cualquier plano. Generalmente los planos que se les van a dar son planos paralelos a los coordenados. X igual a una constante, Y igual a una constante, Z igual a una constante.
¿sí? X igual a una constante, y igual a una constante, Z igual a una constante. Entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, a ver, intersectame ese plano con el piso, con Z igual a 0. Intersectame la superficie con el plano. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar cuál es la intersección? Bueno, esto es un sistema de ecuaciones. Bueno, lo debo resolver. No voy a caer en los métodos de resolución de sistemas. Pero bueno, es un sistema. Nada más que no es lineal. Yo sé que Z es 0. Vengo a la ecuación y reemplazo Z por 0. ¿Qué me queda? X al cuadrado menos Y al cuadrado igual a 0. Esto yo lo puedo graficar en R2. En R2 lo puedo graficar, la intersección. Y vamos a analizar qué sería el resultado de esto. Si a mí me dan algo de la forma X al cuadrado menos Y cuadrado igual a 0. ¿Qué es? Me dicen, bueno, graficala. Alguno por ahí intentará despejar una variable en función de la otra. Puede ser. Si no, pueden mirar esta estructura como si fuera una diferencia de cuadrados. Y decir, bueno, a esta expresión la puedo escribir como X más Y por X menos Y. Y esto igualarlo a 0. Y para que un producto me dé como resultado 0, es porque alguno de los factores es 0 o los dos factores son 0. Entonces, podemos decir que este factor es 0 o el otro factor, X menos Y, es igual a 0. Y de acá podemos despejar. Bueno, puedo despejar Y, ¿no? Me quedaría que Y es igual a X. Eso es una recta de identidad. Y acá puedo despejar que Y es igual a menos X. Bueno, entonces, fíjense ustedes, al intersectar este paraboloide hiperbólico con el plano Z igual a 0, el resultado de dicha intersección me da como resultado dos rectas. Son dos rectas, que eran esas dos rectas que veíamos hoy. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto sería todo. Ahora lo que yo les voy a pedir es que traten de jugar un poquito con el GeoGebra, que les va a ayudar un montón a poder interpretar todo esto que acabamos de ver. Ahora que ustedes ya saben las ecuaciones, las formas que tiene cada una, bueno, pueden empezar a jugar y ver qué variación hay respecto de esto. En el parcial, ¿qué se les puede dar? Bueno, la ecuación de segundo grado y decirle, bueno, ¿a qué corresponde esta ecuación? Y ustedes tienen que identificar. O la ecuación de una esfera con centro en tal lado y radio 5. ¿Con qué ecuación se corresponde? Ustedes tienen que saber identificarlo. La intersección entre un paraboloide hiperbólico y el plano Z igual, como hicimos acá, 0, por ejemplo. Queda como resultado dos rectas, una hipérbola, una circunferencia. Bueno, ustedes tienen que dar respuesta a eso.
no va a ser ni más ni menos que esta situación. Tampoco va a ser muy complejo este tema, porque tampoco le dedicamos tanto tiempo. Ahora en la práctica tienen este tipo de desarrollos que hacer, así que, bueno, para profundizar y fijar los contenidos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de finalizar? Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre el trabajo práctico, no sobre esto. Bueno, si querés hacerla. Bueno, estábamos haciendo la parte de sistemas lineales. Nos Sí, dimos cuenta que era muy larga explicar la resolución entera, la resolución completa. No sé si viste que te mandé un mail. Y queríamos ver si podemos obviar algunas partes, o sea, explicarlo, la parte teórica, y obviar sí. algunas partes porque es muy largo para explicarlo en 10 Está minutos. bien. De todo el desarrollo podés obviar algunas partes. Hacé un recorte, ¿sí? Y en todo caso en el video comentás, No, sí, simplemente. porque sean Está 10 bien, minutos no llega a explicarlo todo. no hay problema. Podés hacer un recorte. Excelente, muchas gracias. No, por favor. Bueno. Chicos, los despido hasta la próxima. Les mando un abrazo grande. Gracias por conectarse. Un placer, como siempre. Chao, profe. Profe. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, Muchas profe. Hasta luego. Próxima.